Esta semana vamos a estar hablando de algo muy interesante, algo demasiado trascendental para nosotros y que ha cambiado la vida de mucha gente y ni siquiera lo saben, ni siquiera están enterados de lo que la Escritura nos ha revelado. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos, ya que nuestra porción de esta semana, Asharei Mot, esta porción habla acerca de Yom Kippur. Yom Kippur, y nosotros como creyentes no siempre tenemos la información desglosada como se las voy a dar hoy a ustedes en este corto mensaje que vamos a estar con ustedes. Así que quédate conmigo y quédate con Sameach, que está aquí acompañándonos para que estudiemos la palabra del Eterno. Shalom, amada familia, bienvenidos a esta sección que creo que va a ser muy importante y creo que los va a llenar mucho su espíritu y les va a traer mucha alegría, porque de verdad que vamos a ver claramente lo que la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hemos estudiado el libro de Hebreos, estamos estudiando el libro de Hebreos por las últimas semanas y por los últimos meses, y creo que de verdad, si nosotros vemos el detalle de lo que dice la Escritura, nuestras vidas no van a ser igual. La pregunta que siempre va a surgir: el sacrificio de Yom Kippur y la muerte del Mesías, ¿qué relación tiene eso? ¿Será que la muerte del Mesías nos liberó a nosotros del pecado o liberó al pecado y se lo llevó, lo sacó? Como cuando dice en el libro de Lucas, Juan el Bautista vio a Yeshua volver de los 40 días del desierto, y cuando lo mira regresando, él dice: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado, o que takes away, que se lleva el pecado del mundo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Antes quiero invitarles a que nos visites aquí en Casa de Israel Yara. Somos una congregación de raíces hebreas de la fe y estamos enfocados en volver al original. Estamos enfocados en quitar las capas de la religión tradicional en ambas religiones, tanto como el judaísmo como también el cristianismo y otras religiones que hemos adoptado a los últimos 2000 años, para volver al original, a la raíz hebrea de nuestra fe. Mi nombre es el pastor Gabriel Paredes. Nos reunimos cada Shabbat, cada sábado a las 3:30 de la tarde. Espero que nos visite por acá a nuestra congregación y conozca a la familia. La dirección siempre aparece aquí en la pantalla. Para los que nos están oyendo, 6311 US 1792, al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida. ¿Ok? Así que estamos para servirle. Estamos en el conteo hacia Shavuot, el conteo de los días hacia Shavuot, desde la entrega del Omer, el primer Omer, que fue en el día de las primicias, y luego comenzamos a contar 50 días hacia Shavuot. Así que espero que se esté regocijando durante estos días y que cada día cuente delante del Eterno. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura rapidito en el libro de Hebreos capítulo 9. La porción es Asharei Mot y comienza en el capítulo 16 del libro de Levítico, pero allá está hablando de Yom Kippur, y vamos a ver lo que dice aquí en la Escritura para que en este tiempito usted se vaya con su mente llena del Espíritu de Jehová nuestro Elohim. Mire lo que dice la Escritura aquí. Hebreos capítulo 9, verso, vamos a empezar aquí desde el verso, vamos a leer el capítulo completo, para que tenga una idea de lo que dice él y de lo que él está hablando, el escritor del libro de los Hebreos. Ahora bien, dice: el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal. Está hablando que el primero quiere decir el templo, el tabernáculo. Porque ve el verso 2, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto y cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de honor que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Pero como yo soy así, yo sí les puedo hablar de todo en detalle. El templo, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, básicamente en el desierto, que luego se convirtió en el templo, ¿verdad? Construido por Salomón, diseñado por el Espíritu Santo en David. El rey David recibió por el Espíritu Santo el diseño del templo físico que construyó David. Ahora, el tabernáculo fue dado por Jehová, por el Espíritu, a Moisés. Moisés vio el diseño del cielo, cómo el diseño, Jehová quería ese diseño, y por medio del Espíritu él pudo interactuar con el Eterno para poder recibir el diseño del cielo y hacer uno aquí en la tierra. Y ese era el tabernáculo, que era portátil, iban llevándolo por el desierto. Y en su diseño, dentro del templo, no afuera, afuera es donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro y las cortinas y lo que se llamaban los atrios del tabernáculo. Pero dentro habían cortinas, no eran una, eran 4 cortinas. En el templo hecho por Salomón habían 4 cortinas. En el tabernáculo del desierto habían 2 cortinas de la puerta de entrada y la que dividía entre el lugar santísimo y el lugar santo. Tan pronto usted entraba al templo, ahí a la izquierda se encontraba la menora. Una menora de 7 brazos, hecha de oro puro, de una sola pieza. A la derecha usted podía ver el altar de los panes de la preposición, y en el mismo frente tenía el altar de incienso o el incensario, el cual el sacerdote venía, se paraba frente al incensario, encendía enciendo cada mañana para poder empezar sus oraciones, encendía la menora, las arreglaba y las encendía, y en el lado de acá cada semana se cambiaban los panes y se ponían panes, 12 panes de la preposición. Eso era lo que había en ese primer parte. Luego estaba el tabernáculo, perdón, estaba el segundo templo, perdón, el segundo velo, el cual dividía el tabernáculo, la parte del lugar santo, al lugar santísimo. Ahí no entra nadie. En ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote para una sola vez al año, para traer lo que se llamaba, lo que hoy en día conocemos como Yom Kippur, o el último sacrificio, o no sacrificio, porque ahí no entraba en sacrificio. Ahí lo que entraba era la sangre, ¿verdad? Con el incienso, y el sacerdote traía primero para sí mismo, ¿verdad? Traía sangre de los toros, y después entraba con sangre del macho cabrío en Yom Kippur para remisión, escuche bien esa palabra, remisión, de todo el pueblo. Era básicamente una acción para purificar el templo y el altar y todo lo que había ahí, porque se había profanado por las acciones del pueblo. El pueblo comete pecado fuera. En la vida común cometen pecados, y cada una vez al año el sumo sacerdote, él por sí primero, entraba al lugar santísimo con sangre, pero antes de entrar él tenía que encender un incienso, tenía que traer fuego, el incienso, y el encender y llenar aquel lugar de humo, para que cuando él entrara y la presencia del Eterno estuviera allí, él no pudiera ver la presencia del Eterno, sino que el humo hacía todo aquello, no se podía ver de tanto humo de incienso y el olor. Entonces él entraba, y ahí estaba el arca de preposición, ¿verdad? O el arca, o el propiciatorio, que le llaman, o el arca del pacto, que encima tenía la tapa, que le llamaban, en inglés le dicen el asiento de la presencia. La tapa era como un asiento con 2 ángeles, y dentro del arca había el maná, las tablas y la vara de Aarón que había florecido. Todo estaba allá adentro. Ahora el sacerdote viene, enciende el incienso primero, y todo se llena de humo. Luego sale, y cuando él sale de vuelta, recoge la sangre por sí mismo y vuelve adentro al propiciatorio o al lugar santísimo, presenta sangre para purificar todo. Luego sale de nuevo y trae la sangre del macho cabrío una sola vez, y entraba de nuevo al lugar santísimo y rociaba
el arca del pacto con la sangre del macho cabrío, y eso cuando él salía, entonces ahora el pueblo había hallado remisión de sus transgresiones. Y esto es importante que escuche esa palabra, remisión de sus transgresiones. Cuando esto todo ocurría, inmediatamente, una vez al año, que esto ocurría, ese lugar santísimo, la presencia del Eterno, entonces se manifestaba en el tabernáculo o se manifestaba en el templo, y ahora el pueblo estaba redimido, estaba liberado, lo que quiere decir la palabra redimido, estaba liberado, se había pagado sus deudas y se había llevado fuera el pecado, sus transgresiones se habían sacado de la ciudad. Y ahora el pueblo, pues en 5 días más, después de Yom Kippur, podía celebrar la fiesta de tabernáculo, que la fiesta de tabernáculo lo que significa es Jehová se mudó en medio del pueblo, y por 7 días se hacía una gran fiesta, y luego en el 8º día se hacía la fiesta mayor, que se llamaba la fiesta del 8º día o Shmini Atzeres. ¿Okay? Eso es más o menos rapidito, en a nutshell, todo lo que representaba el día de Yom Kippur que el escritor del libro de Hebreos nos está hablando. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo la escritura. Mire cómo dice. Dispuestas. Okay. Luego dice aquí, aquí en el verso 5, sobre ella los querubines. Verso 6, dispuestas así estas cosas en la primera instancia. Entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, que en esta versión, de hecho, hoy estoy usando la versión de la Biblia textual. Esta es la que estoy usando hoy. Luego dice, pero en la segunda solo el sumo sacerdote, que le acabo de explicar, y luego dice, indicando con esto el Espíritu Santo, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera de pie el primer tabernáculo. Vamos a leerlo otra vez, verso 7. Pero en la segunda solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, y esto es importante que lo veamos, que lo subrayemos, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No sin sangre. ¿Ok? Yom Kippur no se puede celebrar. Yom Kippur, usted no puede hacer la fiesta o el ritual de Yom Kippur sin sangre. Siempre en este ritual tiene que haber sangre, porque es básicamente es una remisión que se va a hacer por el pueblo. Básicamente se va a hacer por el pueblo para poder liberarlos de todas sus transgresiones. Y el escritor aquí habla acerca de las transgresiones de ignorancia. Las cosas que el pueblo, los pecados que habían cometido por ignorancia. Esto es importante también saberlo, porque no se trata de pecados que son en el cual eres culpable de muerte. No hay remisión, no hay forma de tú traer un sacrificio al templo, ni de sangre, ni de nada, por un pecado que eres culpable de la pena de muerte, como el pecado de adulterio, el pecado de la idolatría, ¿verdad? O el asesinato. No estamos hablando de asesinato, no muerte por accidente, sino asesinato. Cuando tú matas a una persona mansalva con toda premeditación y alevosía, no hay perdón por ese pecado. La única forma es a través de la muerte tuya. Tú pagas vida con vida. El adulterio, queriendo decir, cuando un hombre le roba, se acuesta con una mujer casada y ella lo consiente, eso es, la pena es la pena de muerte. Y también la idolatría, ¿en qué sentido? Cuando tú, sabiendo que Jehová es real, pero no te importa y vas y adoras a otros dioses a conciencia, ese pecado no tiene perdón, o no tiene sacrificio, no hay sangre que pueda cubrirlo, sino con tu vida. Igual que el Shabbat. Pero el Shabbat, quiero que tengan algo bien consciente. Cuando una persona quebranta el Shabbat con premeditación, alevosía, sabiendo que Jehová es el rey del Shabbat, y él dice, a mí no me importa lo que Jehová haya dicho, yo voy a hacer lo que me dé la gana y me voy, esa persona está haciendo un acto de rebeldía,
y en esos casos también en la Torá, en la tierra, durante ese tiempo era pena de muerte. Hoy en día ninguna de estas cosas ocurren en los círculos religiosos o en los círculos de toracéntricos, porque sabemos que no existe la legislatura, no existe el poder judicial que aplique este tipo de leyes. Por lo tanto, pues, aunque están vigentes, no son aplicables, porque ¿quién va a juzgar? ¿En qué corte? Ninguna parte. Ok, ahora, mire lo que dice aquí en el verso. Vamos a continuar leyendo, ¿qué dice el verso 9? Todo lo cual, ¿verdad? Dice aquí, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Entiendan bien, hermano, el escritor está hablando del momento presente donde él está viendo y participando de los rituales que estaban ocurriendo en el templo, que eran vigentes. ¿Saben? No que no eran vigentes, estaban vigentes en ese momento porque el oficio se mantuvo hasta la destrucción del templo. Los oficiantes ya no eran válidos, no servían porque los oficiantes no estaban dentro de la jurisdicción bajo la soberanía del Eterno, pues habían perdido la autoridad ya hacía mucho tiempo, desde el año 30-33, cuando Yeshua muere y se levanta de entre los muertos y dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa es otra cosa, otro tema que ahora no lo podemos conversar completo. Vamos a enfocarnos en lo que era el ritual de Yom Kippur y cómo Yeshua pudo participar de esto, no como sacerdote, sino como ofreciéndose a sí mismo. Pero mire lo que dice entonces otra vez la Escritura. Dice: sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece el servicio. ¿Quién es el que ofrece el servicio de Yom Kippur? El sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía todo, pero él sabía que allá afuera había un bonche de gente que estaba participando del día de Yom Kippur, estaba afligiendo sus almas, pero que después iban a salir y el año iba a continuar como si nada hubiera ocurrido, porque ellos lo que hicieron fue ponerle una muleta a su conciencia para que pudiera seguir caminando, porque la conciencia estaba coja, porque no tenían una conciencia renovada. ¿Ok? Ahora, mire lo otro que quiere decir este sacrificio. Solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación, que eso es otro tema que podemos hablar durante la reunión de caballeros. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos. ¿Cuál es ese tabernáculo? ¿Cuál es ese tabernáculo? Mire lo que dice: no es a saber, no de esta creación, el tabernáculo del cielo, el que vio Moisés, el que el Espíritu Santo le reveló a David y que Salomón construyó en la tierra basado en ese tabernáculo, no de esta creación. Estamos hablando del tabernáculo del cielo. Ahora viene un sumo sacerdote que no puede oficiar en el tabernáculo de esta creación, o sea, quiere decir, hecho de nuestras manos. El diseño está hecho de acuerdo al cielo, pero está hecho por hombres que son corruptibles, y que el tabernáculo es corruptible. Por el pecado del pueblo se corrompe el tabernáculo físico. Okay, ahora Yeshua viene con un mejor servicio, un servicio que no está basado en las ofrendas, en la comida, en lo que se trae al templo. Es un sacrificio, o sea, un tabernáculo y un sacerdote que ofrece algo mejor, porque lo ofrece en el original, en el mundo espiritual, si se quiere, en el cielo. Míralo como sigue diciendo. Mire bien, pero que me estén siguiendo la línea. Mira cómo dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, ¿verdad? Estas dos cosas, machos cabríos y toros, eso es Yom Kippur, ¿ok?
Esto es Yom Kippur. Los toros son para purificación del sacerdote, el macho cabrío para purificación del pueblo. Y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos. La ceniza de la becerra es de red heifer, la vaquilla roja, que se quemaba completa y se guardaban las semillas, y para que un sacerdote tuviera la capacidad de servir en el templo, tenía que primero ser rociado con esas cenizas para luego estar purificado y de tal manera que él pueda oficiar. Así cualquier persona que pasó por encima de la tumba de un muerto, estuvo en un acto fúnebre o se le murió alguien al lado, ese tipo que tuvo una interacción con la muerte, queriendo decir, pues esa persona necesita ser rociada con las cenizas de la vaquilla para purificación de su cuerpo, de tal manera que estuviera apto para entrar en el templo y entrar a oficiar en el templo. Eso incluye los sacerdotes, los levitas y todo el que sirve en el templo que haya interactuado con la muerte, queriendo decir, pasó por encima de una tumba sin saberlo, o estuvo en un cuarto y se murió alguien, o fue a visitar un familiar, un padre, una madre que se le haya muerto un hijo. Esas personas que interactuaron con el mundo de los muertos, queriendo decir eso, ¿verdad? Tiene que ser purificado con la vaquilla. Eso es lo que usted está leyendo ahí. La ceniza de la becerra, rociada a los impuros, inmundos. Mira lo que hace esto. Mire, este escritor, escuche bien, este escritor está viviendo esto ahora. Lo está viviendo porque el templo está de pie, él está allí y él está viendo que está ocurriendo Yom Kippur año tras año. Él lo está viviendo. Si está ocurriendo Yom Kippur, el escritor dice, mire lo que dice: santifica para la purificación de la carne. What? Después de que Yeshua murió, después que Yeshua resucitó, sí, eso todavía está efectivo mientras esté de pie. El autor está diciendo, santifica para la purificación de la carne, quiere decir que eso está vigente. Pero los oficiantes no tienen autoridad. Los oficiantes desde hace muchísimos años, de cientos de años, estaban oficiando ilegalmente porque no estaban purificados ellos mismos, eran corruptos. ¿Cómo, pastor? Pero si ellos se purifican con la sangre de la vaquilla, si ellos se purifican a través del toro y del sacrificio, se purifican, entonces, pero seguían la corrupción donde estaba, no en el ritual, sino en la mente, en el corazón de la persona. La profanación no estaba en el ritual estaba siendo ejecutado correctamente, pero la mente y el corazón estaban fuera de sitio. Por lo tanto, ellos, aunque cuando ellos cometían pecados de corrupción mental y de corrupción física, queriendo decir que ellos maltrataban al prójimo, a la viuda, se separaban de lo que era correcto hacer. Recuérdense de la historia del buen samaritano. Vino un escriba y pasó y vio un hombre tirado y que era un samaritano, que era un hombre tirado, que lo habían asaltado. Después vino un sacerdote y lo miró y dijo, yo no puedo tocar eso, yo voy para el templo, no puedo interactuar con el mundo de los muertos o con la sangre porque voy para el templo. Ritualmente estaba correcto y era oficial, pero a conciencia, su conciencia no estaba en el lugar correcto. Y por eso tenía que volver el próximo año. Si hice algo malo, Señor, perdóname. Pecados de ignorancia. Pero vino un hombre samaritano que no tiene interacción con el templo porque no se le permite. Un hombre samaritano que no cree que en Jerusalén es donde está el ritual activo y el ritual funcional. No puede. Pero sí fue y interactuó con el que estaba herido y con la sangre y con el problema, y lo levantó, lo curó, lo llevó a la posada, pagó por su mejoramiento, pagó por lo que le estaba ocurriendo. Ese hombre tenía una buena conciencia delante del Eterno, pero no tenía el ritual. Por eso era considerado inmundos,
porque no se habían purificado ni con la vaquilla de la sangre, ni con Yom Kippur, ni con nada de estas cosas. Entonces, ahora, aleluya, ahora viene Yeshua y dice, este ritual, este proceso por el cual los hombres son purificados en la carne, mire cómo lo dice, santifica para la purificación de la carne. Mírelo ahí, lo voy a subrayar, es más, le voy a poner este colorcito aquí para que usted no lo pierda. Santifica para la purificación de la carne. Sí purifica. Ahora Yeshua viene a interactuar y decir, ok, todo este ritual lo voy a sacar de aquí de en medio de la tierra porque de nada sirve que ritualmente, religiosamente nosotros estemos purificados y que nuestras conciencias siempre estén la misma. Nuestra mente diga, no, después que yo esté bien con el Señor, a mí no me importa nada más. ¿En serio? No, el Señor sabe mi corazón y a mí no me importa nada. Yo le sirvo a un Dios vivo. Bueno, si le sirvieras a un Dios vivo, te importaría el resto de la gente que está alrededor tuyo. Porque ese ritual tuyo de oración y de ir a la iglesia los domingos y darte golpes de pecho delante de los curas y delante de los pastores, sirven para la purificación de la carne, pero en nada te sirve para tu conciencia cuando maltratas, abandonas y no vas tras aquellos que necesitan de tu servicio. Bueno, mire entonces, ya determinamos, ya lo leyó en la escritura, Yom Kippur sirve para la purificación mientras esté de pie, el altar, el templo y todo esto estuvo de pie, siempre sirvió. Ahora mire lo que sigue diciendo, cuánto más la sangre del Mesías que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará ¿qué? Las conciencias de obras muertas para servir o ¿para qué? Wait a minute, para servir. Wow, this is important. Para servir al Elohim vivo. Cuando Yeshua hace su acción, ¿verdad? De morir en el madero, ir a la tumba y resucitar. Y asimismo, toda autoridad me es dada. Se le entregan las llaves del Hades, de la muerte y de la segunda muerte. Hades y el infierno lo que significa es Sheol del Sheol, que es la muerte en la tumba y la segunda muerte que es de donde nadie viene. De la muerte de la tumba nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos que vamos a tener la oportunidad de resucitar. Sin Yeshua se le dio la llave de la resurrección, para resucitar a aquellos que merecen resucitar y encadenar a aquellos que no merecen resurrección, quedan para siempre muertos. ¿Okay? No tienen oportunidad de volver. Yeshua tiene esa autoridad. Ahora Yeshua tiene toda autoridad. Ahora Yeshua dice, vayan y hagan discípulos. ¿Okay? Pero no vuelvan a cometer el mismo error. Claro, no va a haber templo, porque ahora todo este ritual y todo este trabajo sacerdotal se ha transferido a él, pero él no puede servir en la tierra, sino en el cielo. Mientras el templo de la tierra exista, él no puede servir en el templo de la tierra, porque él es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví. Pero cuando él toma todo este servicio y este orden, lo lleva hacia el cielo. Y mira lo que sigue diciendo el autor. Por tanto, es mediador de un nuevo convenio para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, enfóquese en esto, hermano, en los próximos minutos. No me queda mucho tiempo, pero yo creo que si se conecta mañana con los caballeros, lo vamos a poder desglosar un poco mejor. Yo voy a tratar en los poquitos minutos que me quedan para la remisión de las transgresiones cometidas. Papá, mira esto, la palabra remisión de las transgresiones, remisión de las transgresiones. Diga conmigo, remisión de las transgresiones. ¿Ok? La palabra que se usa aquí es la palabra aquí, aphisis. ¿Ok? Esta palabra en griego la tengo aquí.
Aphesis, perdón y olvidar. ¿Ok? Pero mire bien. Aphesis, mira cómo se dice. Aphesis, perdónenme los griegos. Aphesis, perdónenme los griegos que lo mencioné mal. Aphesis, perdón, mire lo que dice. Letting go, dismissal, dejar ir y despedir. Significa dejar ir y despedir. Mira lo que dice. Remisión, liberar a los cautivos, libertad y perdón. ¿Ok? Quiero que vea eso. Ahora, ¿cómo se traduce esto al hebreo? En hebreo se dice remisión. Míralo aquí. Hay algunos de ustedes se van a sorprender porque remisión se dice shmitá, shmitá. ¿Lo ven aquí? Shmitá. Remisión. Aphesis. Hebreos 9:15. Aphesis. Aquí. Mírelo bien. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay aphesis, remisión. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Aphesis, ¿ok? En hebreo, shmitá. Shmitá, vamos a leerlo, vamos a oírlo, cómo se dice en hebreo. ¿Cómo? No me lo dijiste. ¿Cómo se dice? Shmitá. 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 Remisión de deudas, liberación, remisión. Liberación es lo que dice. Shmitá significa liberar, release. Vamos a leerlo otra vez. Remisión de las transgresiones cometidas. Ahora quiero que conmigo, por favor, quédese ahí. Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 16. Y mire qué interesante. No se vaya, que esto va a estar bueno. Ahora ya voy a terminar, pero mañana explicamos más. Aquí dice todo el proceso que le acabamos de leer ahí en el libro de Hebreos. Abraham dijo Jehová a Moisés, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Ok? Y aquí le dice cómo va a entrar. Entonces va a tener, dice aquí, después tomará 2 machos cabríos y hará que estén delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel, que Azazel es como Gaza, Gaza, un lugar. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Jehová y lo ofrecerán ofrenda por el pecado. Se va a hacer una ofrenda de Jataá. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Jehová para hacer expiación. Déjame ver. Expiación. ¿Qué quiere decir aquí? Capar. ¿Verdad? Aquí está la palabra expiación. Ve aquí, dice capar. Ok. Y aquí en esta dice jataá, que es por el pecado, ¿verdad? Eso es escapar, porque con el macho cabrío, vamos a volver a la Biblia, para hacer expiación. ¿Verdad? Esta palabra que se utiliza aquí es diferente a la que vimos anteriormente, remisión. Esta es shmitá. Shmitá, ¿verdad? Míralo aquí, shmitá. Pero la palabra que estamos viendo ahora, que el macho cabrío, jataá, o esta que es capar. ¿Lo está viendo aquí? Capar. Ay, Dios mío. Yo espero que se quede conmigo de verdad porque creo que va a aprender algo bien interesante que necesitamos saber. Por favor, no se me vaya. Mire, por expiación sobre él, ¿verdad? El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Jehová para hacer capar sobre
él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces Aarón conducirá al novillo para capar, para la expiación, que es el otro novillo, ¿verdad? Que va a presentar por él, esa es la vaquilla. Vamos a leerlo bien. Entonces Aarón conducirá el novillo para capar, ¿verdad? Para expiación de él, y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará capar, expiación por sí, por su casa. Después tomará el incienso lleno de brasas sobre el fuego del altar delante de Jehová, llenándolo sus puños de incienso. Lo meterá aromático molido, lo meterá detrás del velo. Ok, ahora mire aquí. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo, y meterá su sangre detrás del velo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, y haciendo aspersión sobre el propiciatorio delante de el propiciatorio, y así hará expiación, que la palabra que se usa aquí para expiación es capar. Dice aquí capar, es cubrir. Eso fue lo que vimos ahora, es cubrir. Es acá. Por el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por sus pecados, y así también hará por el tabernáculo de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Cubrir por causa de las impurezas a los hijos y al tabernáculo. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Luego saldrá hacia el altar que está ante Jehová y hará expiación, capar por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, la aplicará sobre los cuernos del altar a todo alrededor. Ok, ahora miren esto, van aquí. Verso 21. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el otro que quedó, y confesará sobre él todas las iniquidades en el macho cabrío vivo de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y sus pecados. Los depositará los pecados, las transgresiones sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. Alguien que va a llevar eso al el desierto. Shalat. Míralo aquí la palabra. ¿Ok? ¿Qué va a ser? Shalah. Stretch, send, dispatch, let free, hacerlo libre, enviarlo. Como cuando se divorcia uno shalah, envía. So, dismiss. Mire qué bien, shalah, enviarlo. So, ¿qué es lo que estamos enviando al desierto? ¿Qué se está enviando al desierto? El macho cabrío, sobre el cual se pusieron las transgresiones encima de él y se sacaron de la ciudad. Fíjese bien que no se mató, el que tenía el pecado no muere. El que carga el pecado, tú lo envías. Esta acción combinada entre tomar el pecado, ponerlo sobre un macho cabrío y enviarlo afuera. Tomar el otro macho cabrío, hacerlo, ¿verdad? Cortarle el cuello, tomar la sangre, y con la sangre se cubre, se paga, se cubre adentro del tabernáculo, sobre el altar. Con ese se paga por las transgresiones, pero las transgresiones se envían fuera. Las transgresiones no mueren con ese macho cabrío, sino que se envían fuera. Y en la tradición judía, que nada tiene que ver con lo que dice la Torah, ellos lo llevan y lo matan para que no vuelva para dentro de la ciudad, ellos lo llevan, no lo matan, sino que lo tiran por un despeñadero, porque obviamente pues no hay un mandamiento que diga lo llevarás a Azazel, y en Azazel lo degollarás, sino que dice lo llevarás a una persona designada para esto, lo sacará y lo llevará fuera al desierto. Pero en la tradición judía, ellos, para que no volviera el macho cabrío con los pecados, pues lo que hacían era
que lo tiraban por un despeñadero y lo tiraban por una montaña para que se muriera allá y no pudiera volver a la ciudad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Está bien? Sí, está bien. El problema es que ese macho cabrío es simbólico de cargar los pecados, porque los pecados los traen dentro de la ciudad, son los hombres, no los animales. Somos nosotros los que volvemos otra vez a traer el pecado cuando volvemos a cometer las transgresiones, que los rituales no pueden cambiar, porque los rituales solamente purifican la carne, pero el sacrificio del Mesías purifica nuestras conciencias. Habiendo dicho esto, Shemitah, remisión, significa que las transgresiones las envié fuera y me olvidé de ellas. Se pagaron las deudas cada 7 años, celebrarás el año Shemitah, deja la tierra descansar. Cada 40, cada 50 años vamos a hacer un Shemitah con todo el pueblo. Todo el mundo se le perdona las deudas y todo el mundo vuelve a su tierra, un Yovel. Y sin derramamiento de sangre, dice en el libro de Hebreos, que lo voy a buscar rapidito. En el libro de Hebreos, capítulo 9, usted vio que dice, déjame ponérselo aquí, verso 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué quiere decir la palabra remisión que les enseñé al principio? Remisión significa Shemitah. Shemitah, liberación. Cada 7 años harás Shemitah, remisión. Remisión, 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 remisión. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión, que quiere decir que no podemos tomar tus transgresiones y echarlas fuera. ¿Por qué? Porque las remisiones no son, las transgresiones no se van a cubrir. Las transgresiones no se cubren, porque debajo de la cobertura está la transgresión. Las transgresiones se remueven y se envían al desierto. Y la sangre es lo que da la autoridad de hacer ese día Shemitah. El Shemitah básicamente es el año de remisión. Usted y yo tenemos que ver ahora el libro de Hebreos de la siguiente manera. Yeshua no solamente derramó su sangre para pagar, sino también con su vida Él tomó y quitó el pecado, lo eliminó, lo sacó de nosotros. Ahora el pecado no está solamente cubierto como quien pone una sábana sobre un muerto, cuando mueren las personas que los cubren, ¿verdad? Sino que eliminamos el muerto, sacamos el hombre anterior, el hombre de transgresión, lo enviamos al desierto. No lo matamos, simplemente lo sacamos de nuestra vida. Y la sangre no cubre como quien pone la sábana, sino que paga por lo que nosotros teníamos que pagar. Honremos lo que sabemos. Sabemos lo que hizo Yeshua, un mejor sacrificio. Tomó este sistema, lo llevó al cielo. Y lo hizo por nosotros, por usted y por mí. Tus transgresiones siguen contigo y sigues pecando una y otra vez porque no has renovado tu conciencia de saber que Yeshua mismo, por su sangre, por lo que Él hizo, todas tus transgresiones fueron llevadas fuera, sacadas. Y por tu pecado, el que tú tenías que pagar, Él derramó su sangre y la puso delante del altar en el cielo. Porque no es el mismo altar que la tierra, ritual que todos los años había que hacer. No, ahora es en el cielo, donde Él está poniendo su vida, su sangre, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mañana nos vemos en la reunión de caballeros, así que no se lo pierdan. Recuerden visitar a Casa de Israel ya los sábados a las 3:30 de la tarde. Shalom.